Amigos del automovilismo, bienvenidos a esta pantalla. Como siempre, le agradecemos su permanencia allí y estamos con las alternativas, la última de lo que dejó la categoría 1300 centímetros cúbicos en esta segunda fecha, que se presentó con fecha doble, ya que tuvo pilotos titulares y pilotos invitados. Para nuestra próxima edición tendremos al karting, lo que dejó la categoría Master 150 4 tiempos y la categoría de los chicos, la categoría Steel. De esta manera vamos cerrando el segundo capítulo que presentó nuestro automovilismo en el Autódromo José Muñiz y por supuesto está en esta pantalla para ustedes. Vamos a hacer la pausa y estamos con este programa especial de la 1300. José Luis Baños SRL, todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunicate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovia.com.ar. Oxígeno Patagónico a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. En Peisa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Sarsfield 384, Río Gallegos. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herraje para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta.
Teléfonos 02966 432 367 y 02966 427 334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a estrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Y ya estamos con lo que dejó la monomarca Fiat 1300 centímetros cúbicos. Estamos con la primera serie, allí en la grilla de largada. Todo listo para llevar a cabo, obviamente, esta segunda fecha. Vamos a escuchar al poleman Agustín Orellana. ¡Qué momento! ¡Qué momentito! 44 sabores únicos en calidad y sabor. Delivery 422-008, Sapiola 595. El número 1 de los helados presenta al piloto Pole Position. Agustín, bueno, Pole para arrancar en esta segunda fecha. Sí, más que contento, la verdad el auto un cañote, eso me permitió poder hacer un muy buen tiempo, así que contento con el equipo por todo lo que se trabajó. Bueno, ¿la pista cómo estaba? La pista estaba un poco húmeda, pero por suerte pudimos buscárnoslas bien, rebuscárnoslas, así que por suerte pudimos hacer un tiempo ideal, así que estamos contentos. ¿Buen ritmo tiene o fue una vuelta? No, el auto tiene un muy buen ritmo, 2 vueltas venía bajando, pero bueno, por errores míos tuve que soltar y repetimos el tiempo más de 2 vueltas, así que eso quiere decir que el auto y el ritmo está. Bueno, ¿qué se espera? Teniendo la pole, obviamente lo mejor, me imagino, se viene en la serie y después, bueno, la final, ¿no? Sí, estamos puliendo detalles que quedaron de la clasifica para la serie, así que más que contento y esperemos, sí, de llevarnos todo a casa. ¿Todo? Sí, esa es la idea, tenemos que recuperar puntos para los que perdimos en la primera fecha, así que vamos a hacer todo lo posible para poder ganar todo. Lo mejor, Agustín. Muchas gracias. ¡Qué momento! ¡Qué momentito! 44 sabores únicos en calidad y sabor. Delivery 422-008, Sapiola 595. El número 1 de los helados presentó al piloto Pole Position. Grilla de partida para esta primera serie: Agustín Orellana en la primera posición, Lautaro Mayorga segundo, tercero Alexis Bull, cuarto Emilio Felgueroso, quinto Facundo Rodríguez, en el sexto lugar Ricardo Garay, séptimo Hugo Palacio, Sebastián Pérez octavo, noveno Juan Garay. No participaron Tejedor ni Facundo Guayquil de esta primera serie. Momento de la largada de esta serie que se disputa como siempre a 6 vueltas. En este caso circuito número 4 sin chicana de 3.471 metros. Esto es con cola de ballena, como se dice normalmente. Bueno, problemas allí para arrancar para el auto 5 de Felgueroso. Lamentablemente, bueno, fue el único que abandonó en esta serie al cabo de 2 giros nada más. La punta la estaba marcando Agustín Orellana, que había hecho la pole y que se mantuvo así. Aquí no hubo muchos cambios, en verdad, ya que el único que perdió fue Emilio Felgueroso, como dijimos, que había largado en la cuarta posición y que dio 2 vueltas nada más. El resto de la competencia se llevó tal cual como se había alargado, ¿no? Porque en definitiva el ganador fue Agustín Orellana, que conservó su posición, lo mismo que Lautaro Mayorga y de Alexis Bull. Bueno, al haber
quedado afuera de competencia tras 2 vueltas Emilio Felgueroso, se fueron encolumnando tal cual como había sido la largada en la serie general, ¿sí? Porque quinto fue Facundo Rodríguez, Ricardo Garay mantuvo su posición también, el séptimo fue Hugo Palacio, el octavo Sebastián Pérez, el noveno, en este caso el octavo Juan Garay, y que fueron los que completaron los giros. Fueron 9 pilotos, con el único abandono de Emilio Felgueroso para esta primera serie de esta segunda fecha. La verdad que estuvo tranquila esta serie, manteniendo posiciones en cada uno de los pilotos, y en esto, bueno, al no haber cambios, obviamente quedó tal cual como estaba. Recordemos que estas son series clasificatorias, ¿no? Para lo que son las finales, en una fecha que en este caso, bueno, venía con fecha doble, ya que en este caso están corriendo los pilotos titulares sus habituales series que se corre el día sábado. A pesar de que hubo intentos, las cosas no pasaron a mayores, en definitiva, en lo que hace a esta perspectiva de estar avanzando obviamente en competencia. Allí vemos cómo se van tirando, pero no logran el objetivo finalmente. Cada uno, como dijimos, conservó su posición y de esa manera llegó la bajada de la bandera para la categoría. Lo más interesante estuvo atrás, fíjense que nos ocupamos de quienes estaban por detrás de la punta de la competencia, ya que allí estaba esa lucha, ¿no? Entre Alexis Bull, en este caso, y Mayorga, ¿sí? Que son segundo y tercero en esta oportunidad. Después venía Facundo Rodríguez con Garay también haciendo lo suyo en la competencia, que, como dijimos, no tuvo mayores cambios. Buena ventaja sacó de todas maneras, 5 segundos 6 para lo que fue la bajada de la bandera para esta primera serie de la monomarca Fiat 1300. Estuvo así con algún viso de poder cambiar posiciones, pero finalmente quedó tal cual como estaba esta carrera. Como lo dijimos, allí están ya dando las últimas vueltas de lo que fueron estas 6 para cumplir el objetivo de dirimir la serie. Allí la lucha entre Lautaro Mayorga y Alexis Bull, que fue lo más enconado que tuvo en definitiva esta serie, que tuvo 9 vehículos de los 19 que participaron durante el fin de semana, quedaron de esta manera. Buena ventaja sacó, 5 segundos 6 a la bajada de la bandera Agustín Orellana para mantener todo en lo que iba a ser la final de la competencia. Pero bueno, hay que correr todo como siempre. En todo lo que fue normal en esta carrera, que no se sacaron ventaja, bueno, en la otra serie fue todo muy distinto y de hecho cambió todo el tanteador, por decirlo de alguna manera, de posiciones, ¿no? Que vamos a estar contándoles. Y la final lo mismo, ¿no? También la final fue realmente muy buena, ya que tuvo cambios posicionales importantes a lo largo de la competencia. Bueno, allí ya van para la bajada de la bandera, allí Agustín Orellana tranquilo, firme, y aquí venía una lucha sobre el final entre Lautaro Mayorga, Bull y Facundo Rodríguez, que tiene buena performance. A ella se le corre un poco el auto a Mayorga, pero pudo sostenerlo. Fíjese la ventaja que tenía Orellana con respecto al resto de los pilotos. Llegaron muy juntos también, de todas maneras, segundo, tercero y cuarto. Allí está el final de la competencia, la bandera roja marca que ya culminó esta serie, la primera de la monomarca Fiat 1300, que quedó, como dijimos, de esta manera. El ganador Agustín Orellana, segundo Lautaro Mayorga, tercero Alexis Bull, cuarto Facundo Rodríguez, quinto Ricardo Garay, sexto Hugo Palacio. En la séptima posición quedó Sebastián Pérez, Juanjo Garay octavo, noveno Emilio Felgueroso, con 2 vueltas al trazado nada más. Y aquí ya estamos en lo que es la segunda serie,
para esta segunda fecha de la monomarca Fiat 1300. Aquí viene Juanjo Gallardo a colocarse ya en la grilla para hacer el lanzamiento de esta competencia donde se suponía que iban a haber 10 vehículos, de los cuales obviamente no todos participaron. Juanjo Gallardo el primero, segundo William Bull, tercero Federico Luques, cuarto Marcelo Sebastianelli, quinto Horacio Fernández, que no participó, el sexto Nicolás Roquel, séptimo lugar Gastón Gindi, el octavo Daniel López, el noveno Ernesto Pérez, no participó Armando Andrade. Largada de la competencia, aquí sí hubieron cambios. Allí nomás de movida se quedó en la largada y la lucha por las posiciones, porque acá hubo cambio, acá se mantuvo la primera posición nada más, que fue la de Juanjo Gallardo para esta serie, ya que mantuvo su posición a lo largo de estas 6 vueltas. Ya caía el sol, ¿no? Sobre la tarde, estamos en otoño, pero ya parece invierno, y se hizo larga la jornada, ¿no? Con las series y las clasificaciones terminaron cerca de las 19 horas toda esta movida de automovilismo que tuvo el fin de semana, tanto el sábado como el domingo. Bueno, aquí se ve, tranquilo, cómo van a ir cambiando las posiciones a lo largo de esta competencia. De hecho, allí lo estamos viendo, ¿no? Como está William Bull segundo, ya se escapó un poquito Juanjo Gallardo en la punta de la competencia, le sacó alguna ventaja y después ya venían los demás como para estar a tiro. De hecho venía Federico Luque prendido allí en esta primera vuelta, pero las cosas iban a cambiar. Un sol tremendo de frente para los pilotos para llegar a la curva de la Chacra, con ventaja Juanjo Gallardo sobre el resto y la lucha que venía siendo permanente. Allí ya va Sebastianelli buscando mejores posiciones, de hecho lo iba a lograr, con Federico Luques la lucha y con Nicolás Roquel, que estaba también prendido. La cosa que en esta serie, por lo menos, al contrario de lo que pasó en la primera, hubo muchos cambios posicionales y de hecho, bueno, cumplieron todos los que participaron, excepto Horacio Fernández, que no había participado, con el total de las vueltas. Fueron 8 los pilotos que cumplimentaron las vueltas y la lucha por la segunda, tercera y cuarta posición. Fíjese, fue realmente interesante ver esta lucha donde no se dieron tregua a lo largo de las 6 vueltas. Juanjo Gallardo adelante, tranquilo, sacando ventaja inclusive, que sacó la misma ventaja que había sacado Agustín en su serie, ¿no? 5 segundos y pico, 5.800 en este caso, pero la lucha venía aquí, en esta parte, ¿no? Entre el segundo, el tercero y el cuarto, que de todas maneras iba a tener su motivación, ¿no? La verdad que estuvieron bien los muchachos al correr la competencia. Fíjese cómo van haciendo las maniobras para el sobrepaso, ¿no? Allí estaba Sebastianelli segundo, tercero estaba Nicolás Roquel, cuarto en este lugar, aquí por lo menos en lo que vemos en imágenes, William Bull, que iban a, vuelta tras vuelta, iban a estar luchando por la posición para finalmente quedar tal cual como venían hasta aquí. Juanjo Gallardo con el aire, suficiente como para hacer bien el circuito, pero atrás venían realmente buscándose por todos lados, ¿no? Cómo se van amacando los autos para ver dónde le pueden tirar el auto encima como para sacarle la posición, ¿no? Se la aguantó el Chero Sebastianelli en esta oportunidad, así lo vemos, seguido de Nicolás Roquel, que estaba tercero, y el cuarto que era William Bull. Por detrás estaba Federico Luques en lucha con Gastón Gindi, con López y con Ernesto Jesús Pérez, que también hizo lo propio. Algunos perdieron posiciones, ahora vamos a ver finalmente cómo quedó la cosa, ¿no? Porque al margen de Juanjo Gallardo, que venía tranquilo, el cuarto que había largado era Sebastianelli, que quedó segundo, Nicolás Roquel, que largó sexto, quedó tercero, William Bull perdió 2 posiciones a lo que había sido su lanzamiento,
También Federico Luques perdió 2 posiciones, ya que quedó quinto y había largado tercero. Gastón Hindi ganó una posición de acuerdo al arranque, lo mismo que Daniel López, y Ernesto Pérez también ganó una posición en esta segunda serie. Ya estamos llegando a lo que va a ser la final de la competencia y lo entretenido estaba allí, ¿no? Con un Juanjo Gallardo con distancia y la lucha por la segunda, tercera y cuarta posición que se dio a lo largo de esta segunda serie. Linda, interesante por lo menos estuvo más movida que la primera, que a pesar de que igual hubo algo de lucha, esta fue por lo menos más interesante en lo que hace a los distintos sectores. Allá atrás venía Federico Luques con ventaja sobre Gastón Hindi, sobre el final ya de la competencia, donde vamos a ver la bajada de la bandera, ¿sí? Hasta que no se bajó la bandera no se podía saber quién iba a quedar en la segunda posición, porque venían realmente muy juntos los tres. Aquí se van tirando y van quedando en posición. Aquí está ya el final, la bandera roja para esta segunda serie, que recordemos es clasificatoria de acuerdo a la performance de cada una de las series. Se va a alargar la final. Aquí está entonces el resultado final para esta segunda serie, que terminó con una tarde oscura. Juanjo Gallardo el ganador, segundo Marcelo Sebastianelli, tercero Nicolás Roquel, cuarto William Bull, quinto Federico Luque, sexto Gastón Hindi. En el séptimo lugar Daniel López y octavo Ernesto Pérez. Final de la 1300. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Sarsfield 384, Río Gallegos. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos.
Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966-432-367 y 02966-427-334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. En Peisa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. José Luis Baños SRL. Todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL. Materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunícate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herraje para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. Y aquí estamos con la primera final de la monomarca Fiat 1300 con los pilotos titulares para esta segunda fecha. Allí está la grilla donde lo vemos a Agustín Orellana en la primera posición. Así se largó esta competencia, ¿sí? Agustín Orellana primero, segundo Juanjo Gallardo, tercero Lautaro Mayorga, cuarto Marcelo Sebastianelli, quinto Alexis Bull, sexto Nicolás Roquel, el séptimo lugar en esta final Facundo Rodríguez, octavo William Bull, noveno Ricardo Garay, décimo Federico Luques, undécimo Gastón Gindi, decimosegundo Hugo Palacio. En la decimotercera posición Sebastián Pérez, luego Daniel López, decimoquinto Juan José Garay, Ernesto Pérez 16, Emilio Felgueroso 17 y en el puesto 18 Horacio Fernández, que no participó, y 19 Gastón Tejedor. Largada de la final que se iba a correr a un total de 15 vueltas, ¿sí? Donde también hubo cambios posicionales a lo largo de estas 15 vueltas. ¿Sí? 27 minutos 20 segundos 406 fue el total de tiempo registrado para el ganador de esta competencia, que como dijimos, bueno, tuvo sus alternativas, ¿sí? Porque en definitiva aquí cambió todo con respecto a lo que había sido. De hecho, Emilio Felgueroso giró una vuelta nada más, lo mismo que Juanjo Garay. 3 vueltas para Gastón Gindi, que estaba prendido primero en el lote en el medio de la competencia.
Pero bueno, las cosas se van presentando de otra manera sin ninguna duda, ¿sí? Así que podemos ver cómo ya está afianzado allá en la primera posición en la lucha orellana con Juanjo Gallardo. Atrás venía Mayorga, y de estos tres pilotos la verdad que se sacaron chispas, porque en definitiva con el correr de las vueltas fueron perdiendo posiciones. Así vemos el trencito que se va formando y que también obviamente van buscando posiciones. Acá está Juanjo Gallardo ya en la primera posición, Mayorga está segundo, ya vienen los Bull apretando para culminar con colocarse en mejores posiciones. Por detrás también venía Rodríguez, venía Roquel, todos en franca lucha para ver quién se iba a quedar con lo mejor de la tarde, como dijimos, muchos cambios posicionales, 3 vueltas en Gastón Ginde y como dijimos 5 vueltas para Marcelo Sebastianelli, que también vendía aprendido en el lote, y allí la lucha entre los Bull, que ya estaban ambos colocados en persecución de Juanjo Gallardo. Ya Orellana había ido perdiendo posiciones y de hecho perdió más que de posiciones, porque en definitiva alcanzó a girar 12 vueltas nada más de esta competencia. El piso estaba complicado, de hecho por así marcaban la resbaladiza la pista con aceite en algunos sectores, pero bueno, fue una entretenida carrera porque en definitiva, fíjese como Juanjo está primero, después está segundo Alexis Bull, William Bull está en lucha con Rodríguez, el auto rojo, que venía tercero hasta allí, colocándose en zona de podio, y fue más que entretenida la competencia, la verdad que sobre el final de la competencia recién se pudieron definir las posiciones de adelante. En quinto lugar venía Roquel, allí en esta vuelta que estamos viendo, y de hecho, bueno, también se quedaron afuera Horacio Fernández con 11 vueltas, Agustín Orellana dijimos 12, una vuelta menos para Gastón Tejedor, que de todas maneras había alargado desde el fondo e hizo una buena competencia. El resto de los pilotos cumplieron con los 15 giros que estaba estipulado, pero lo mejor fue para, evidentemente, Alexis Bull, ¿no? Porque habiendo largado en la quinta posición fue el ganador de la competencia. Todo esto porque hubo apercibimiento al auto 25 por maniobra peligrosa, ¿sí? En este caso a Juanjo Gallardo. De todas maneras, la carrera fue luchada. Allí lo vemos ya a William Bull, como da cuenta de Rodríguez, que siempre está enganchado allí en las primeras posiciones y está dando lucha en cada una de las carreras. Allí está nuevamente tercero. Fue lo más enconado que hubo en lo que hace a las posiciones finales. Hasta la bajada de la bandera, como dijimos, estuvo realmente interesante. Vamos a decir que William Bull entró en zona de podio al final de la competencia, pero había largado octavo. Facundo Rodríguez, que llegó cuarto, había largado séptimo. Nicolás Roquel ganó una posición que había sido su lanzamiento en el sexto puesto. Lautaro Mayorga finalmente, se fue retrasando y desde el tercer lugar que había largado quedó sexto. Ganó 2 puestos Ricardo Garay del noveno al séptimo tras la bajada de la bandera. Hugo Palacio llegó octavo, habiendo largado en el puesto 12. Sebastián Pérez había largado en el puesto 13 y llegó noveno. Y Daniel López en el puesto 14 y llegó décimo. Fueron todos los que cumplieron con los 15 giros para esta final de la monomarca. Allí lo vemos en la lucha final de la competencia a estos dos pilotos, con la lucha que venía por detrás entre Fernández y Bull. Toque allí, la verdad, se salvaron de casualidad. La bajada de la bandera está allí lo vamos a ver nuevamente de frente a la maniobra. No se golpeó contra el paredón de casualidad. Así quedaba el triunfo de Alexis Bull, seguido de Juanjo Gallardo y de William Bull. Susto
¿sí? Gracias a Dios no pasó nada grave con este final de competencia, ¿eh? Así que así corrieron los titulares y quedó el resultado final para la categoría, con buenos puntos para Alexis Bull, que fue el ganador, mientras vemos cómo van llegando el resto de los pilotos que cumplieron con los 15 giros, Daniel López allá por atrás y Sebastián Pérez. Alexis Bull fue el ganador, Juanjo Gallardo segundo, William Bull tercero, cuarto Facundo Rodríguez, quinto Nicolás Roquel, sexto Lautaro Mayorga. En el séptimo lugar Ricardo Garay, Hugo Palacio octavo, Sebastián Pérez noveno, décimo Daniel López, undécimo Gastón Tejedor con una vuelta menos, Agustín Orellana con 12 giros en la posición 12, en la 13 Horacio Fernández, en la 14 Federico Luques, Marcelo Sebastianelli 15, Gastón Gindi 16, Juanjo Garay 17 y Emilio Felgueroso en la posición 18, todos ellos con vueltas menos. Willy, podio, una carrera fantástica, por lo menos desde afuera, transpirada para ustedes, me imagino. De los 4 que venían, cualquiera podía haber ganado, cualquiera podía haber sido segundo, cualquiera había sido tercero. La verdad que fue impresionante también la llegada, ¿no? Como lo decís vos, Tuki, la verdad que como nos tiene acostumbrado esta categoría cada vez que venimos, llegamos el viernes, creímos que estábamos bien, ayer creímos que estábamos re mal y hoy ya arrimamos de nuevo. Y es propio de la categoría en la que estamos, que le errás un poquito en carburación y ya estás un poquito atrás y le pegaste y nada, es toda experiencia para nosotros que nos hacemos todo ahí en el taller, así que nada, muy contento por el resultado. Bueno, ¿qué sector fue más difícil? Porque venían todos muy friccionados, pero había sectores que realmente se ponían complicados, me imagino. Sí, la verdad que no por sectores difíciles, sí, hubo un poco de fricción, pero propia de querer ganar la posición entre nosotros, cero mala leche y eso es lo importante, lo que más disfrutamos. Seguro, sí, desde afuera las maniobras se vieron todas leales, digamos, ¿no? Sin mala intención por parte de todos los que estuvieron, porque en definitiva todos se pasaron y hubo fricción para eso, pero la verdad una carrera bárbara. ¿Y qué es lo mejor de esta fecha? No, lo mejor es el resultado que venimos teniendo hasta ahora, nos llevamos unos buenos puntos, que es a lo que aspiramos, ir sumando y terminando carrera a carrera, y ahora acomodar el autito, que parece que levantó un poco de temperatura porque lo recagué a palo, para que pueda largar mi invitado, que es mi primo, que nos acompaña en todas las carreras, y nada, lo trajimos para que vea lo que es un auto de carrera, lo pueda disfrutar y bueno, quién sabe si se entusiasma y se arma algo. Seguro, bueno, disfrútalo, amigo. Bueno, muchas gracias y ya que tengo la oportunidad, déjame agradecerle a toda la gente que nos vino a acompañar. Una banda tremenda, a mi novia que no me abandona nunca, ahí me aguantan todas, a mi vieja, a mi viejo, a todos, no quiero ponerme a nombrar porque son un montón, pero vinieron todos y si mirabas el box éramos un montón y todos vinieron por nosotros, así que nada, felices y agradecidos con ellos y vamos por más. Bueno, Juanjo, qué carrera, recién hablaba con Alexis y podía haber sido de los 4 cualquiera, porque estaban muy friccionados, leal me parece que fueron todas las maniobras, y te la perdiste sobre el último. Sí, la verdad que una carrera hermosa, lástima al final. Ya le pedí disculpas a Alexis y a todo el equipo. Nada, después de un toque que tuvimos con Alexis, una aplaudida, me quedó el auto muy desalineado. Y en la recta no venía estable. Y cuando se tira por afuera no tengo este espejo y le quise arrimar un cachito y cuando ya lo vi ya nos habíamos enganchado. Por suerte no pegó contra el paredón. Pero bueno, una lástima que haya terminado así porque era una carrera hermosa para terminar a la par, pero bueno, pido disculpas nuevamente al equipo y contento por nuestro resultado. Volvimos, hace rato que no andaba por acá. Yo creo que el Gordito nos está dando una mano de arriba, él siempre quería que corramos con el 128 y bueno, le dimos el gusto y están los resultados. Bueno, ¿a quién se lo dedicamos? A toda mi familia, a mi novia, a mi hijo que me viene a ver. Mi viejo, mi tío que hacen, Pedrito, Seba, a todos los chicos que dan una mano en el taller, y bueno, a todos mis auspiciantes, nada, contento y a seguir trabajando para seguir por este camino. Disfrútalo, amigo. Dale, muchas gracias. Tremenda carrera, la verdad, un podio que podía haber sido primero, podía haber sido segundo, podía haber sido tercero, hasta cuarto me imagino, porque la carrera fue tremenda. La verdad que sí, una carrera impresionante, yo creo que respeté muy bien en todo momento, siempre arriesgué pero nunca me pasé de los límites y la verdad que podría haber sido para mí, podría haber sido para Juanjo,
Podría haber sido para Willy o podría haber sido para Facu. La verdad que fue un carrerón y nos respetamos muy bien. Lamentablemente nos tocamos ahí en la recta, pero son cosas de la carrera. Lo importante es que nadie se lastimó y que pudimos ganar, por suerte. Seguro. De todas maneras, bueno, como te decía, incierto resultado y entraron muy apretados. Incluso, y me imagino que ese toque tuvo que ver con eso. Sí, la verdad que sí. Tenía un poquito más al final de la recta puesta con la chupada, sabía que iba a tener una chance en la última vuelta y me tiré, me llegó hasta las últimas consecuencias afuera, bien, sin dejarme sin pista y por suerte la pudimos ganar. Una lástima que nos hayamos tocado ahí a lo último, pero como te digo, son cosas de las carreras y lo importante es que nadie salió lastimado. ¿A quién se lo dedicamos? Se lo dedicamos a toda la familia, que la verdad que si vos vas al box hoy son 50, la verdad que es increíble el apoyo que tenemos y se lo dedicamos a todos los sponsors, porque si mirás los autitos no sé si hay tantos autos que tengan tantos sponsors, así que la verdad que esto de todo ello y estamos acá gracias a ellos, así que es para ellos. Disfrútalo, amigo. Bueno, muchas gracias. Y aquí ya estamos con lo que dejó la categoría 1300 con los pilotos invitados, una buena cantidad de pilotos que obviamente son, bueno, de primera también, porque fueron cambiando las cosas. Aquí lo vemos a Franco Pacheco en la primera posición, segundo Leandro Fernández, tercero Jesús Leguizamón, cuarto Agustín Verón, quinto Martín Ojeda, sexto Agustín Vargas, el séptimo lugar para Walter Mayorga, octavo Jorge Rams, noveno Ezequiel Gómez, décimo Daniel Roquel, undécimo Gustavo Luques, Ángelo Zacarello en la posición 12, en la posición 13 Mauro Cerón, Rudy Villafañe en 14, 15 Ricardo Ibáñez, 16 Luis Aro, 17 Martín Hindi, 18 Brian Alborsen y no participaron ni Cristian Espinosa ni Gastón Grasso, lamentablemente. Allí estamos ya con la largada de esta final de invitados, que hicieron una muy buena carrera también. Aquí hubieron cambios posicionales en lo que hace a la primera y segunda y tercera posición, también el resto, pero básicamente los que estuvieron en el podio. Una dura carrera para muchos, ¿sí? Donde Juanjo Garay no participó, vamos a decir. 2 vueltas dio Ricardo Ibáñez, ¿no? Era el piloto invitado de Juanjo Garay. Agustín Verón, invitado de Felgueroso, dio 2 giros nada más, lamentablemente. Martín Ojeda, el invitado de Alexis Bull, dio 3 giros. Rudy Villafañe, el invitado de Daniel López, dio 8 vueltas, lo mismo que Jorge Rams, que era el invitado de Ricardo Garay. 12 vueltas dio Daniel Roquel, el invitado de Nicolás Roquel. Y vamos a decir también que Ángelo Zacarello cumplió con 13 giros de los 15 con el auto de Juanjo Gallardo. El resto de los pilotos cumplieron todos con las 15 vueltas, donde, como dijimos, hubo cambios posicionales en la primera posición. De hecho, bueno, vamos a decir que al margen de cómo había sido la largada, ¿sí? El que estuvo haciendo una muy buena carrera fue Walter Mayorga, que se vino desde la séptima posición para quedar cuarto. El otro que hizo también buena carrera, ganó una posición, pero de todas maneras se mantuvo, fue Agustín Vargas, que fue el invitado de Facundo Rodríguez. El que más rédito sacó de esta competencia fue Brian Alborsen, el invitado de Gastón Tejedor, ya que desde el puesto 18 se vino a la sexta posición. Ezequiel Gómez Rodríguez, el invitado de William Bull, finalmente, bueno, había largado noveno y quedó séptimo. Aquí en la zona de la chacra, complicado, todo esto, ya que quedó aceite, rotura de algún motor que evidentemente dejó su huella por allá y de hecho durante 3 o 4 vueltas varios vehículos se fueron afuera perdiendo posiciones. La verdad que estuvo complicado ese sector en principio. Aquí vemos las imágenes son elocuentes, ¿sí? Cómo está Franco Pacheco en la punta de la competencia, seguido en este caso de Leandro Fernández, que estaba por detrás, lo mismo que Walter Mayorga, ¿sí? Que venían en lucha por una posición. Mauro Cerón fue otro de los pilotos que participó y sacó rédito también de esta competencia. Desde el puesto 13 quedó en la octava posición. Gustavo Luques,
invitado de Federico Luques en esta ganó 2 posiciones, ¿sí?, al respecto, ya que había largado 11 y quedó noveno, cumpliendo también con los 15 giros. Luis Aro, invitado de Sebastián Pérez, largó 16 y quedó décimo tras el final de la competencia, y Martín Hindi, ¿sí?, desde el puesto 17 se quedó con la 11ª posición, y fueron los que cumplieron con el total de las vueltas. Así vienen los 4 punteros, ¿sí?, que 5 en realidad, con el invitado de Lautaro Mayorga, Walter Mayorga, el vehículo amarillo, y el resto de los pilotos. Aquí viene Gustavo Luques haciendo performance, ¿sí?, con Daniel Roquel persiguiéndolo. Fíjese cómo estaba de complicado allí, ¿no? La verdad que quedó mucho aceite. De hecho, varios perdieron la marcha por allí. Fíjese, afuera, bueno, quedó no voy a decir un desparramo importante, pero sí se vieron complicados varios de los vehículos para poder estar en competencia. Se mantuvo bien, la verdad que Franco Pacheco hasta que salió el Pace Car. Salió el Pace Car y allí se le complicó, venía marcando el ritmo, venía con alguna ventajita, pero luego salió el Pace Car y esto fue aprovechado sin ninguna duda por Jesús Leguizamón, el invitado de Marcelo Sebastianelli, que fue en definitiva el ganador de la competencia. Así Agustín Vargas estaba bien colocado también con el auto de Rodríguez, pero con el transcurrir de las vueltas también fue perdiendo un par de posiciones. Así lo vemos, cómo se aprovecha en este caso Jesús Leguizamón a mandarse para ganarle la posición a Agustín Vargas, también Walter Mayorga así hace lo propio, y por detrás venían el resto de los pilotos haciendo lo suyo, ¿no? De hecho venía allí Fernández también en lucha para ver quién se quedaba con una mejor posición, que fue finalmente lograda, ¿no? Porque en definitiva Jesús Leguizamón se alzó con el triunfo, seguido de Franco Pacheco, que se complicó, como dijimos, a partir de la salida del Pace Car, y Leandro Fernández, que aprovechó lo suyo y se quedó en el tercer puesto. La verdad que estuvo muy bien esta competencia. Fíjese, todavía está complicado ese sector, de hecho allí fueron perdiendo posiciones algunos de los pilotos. Complicado, casi lo chocan a Luques allí en la zona de la chacra. Pero bueno, fueron pasando con piruetas más, piruetas menos, los pilotos invitados hicieron lo suyo hasta la bajada de la bandera. Vemos como algunos pasan bien y otros hacen lo suyo. Jesús Leguizamón fue el ganador, allí está la bajada de la bandera para él, seguido de Franco Pacheco y de Leandro Fernández, para lo que significó esta competencia de pilotos invitados. Terminaron bastante cerca todos, porque en definitiva con el Pace Car que salió, bueno, se arrimaron todos para el final de la competencia. Aquí estaba la carrera de invitados de la 1300 centímetros cúbicos, con un sol ya allá en el horizonte. Jesús Leguizamón fue el ganador, segundo Franco Pacheco, tercero Leandro Fernández, cuarto Walter Mayorga, quinto Agustín Vargas, sexto Brian Alborsen, séptimo lugar para Ezequiel Gómez, Mauro Cerón quedó octavo, Gustavo Luques noveno, décimo Luis Aro, undécimo Martín Hindi, con vueltas menos Ángelo Zacarino en el puesto 12, en el 13 Daniel Roquel también con vueltas menos, Jorge Ran 14, 15 Rudy Villafañe, 16 Martín Ojeda, Agustín Verón en el puesto 17. Terminó la jornada con carrera de invitados, podio. Sí, la verdad que sí, contento. El auto anda muy bien. En la última vuelta veníamos con temperatura, así que bajó un poquito el rendimiento del auto, pero el auto está competitivo. Andaba muy bien, la última vuelta no pude pasar a Mayorga, así que contento, nos metimos tercero. Y bueno, seguí trabajando en los dos autos para tratar de ir un poquito mejor. Y bueno, terminamos redondeando un fin de semana que este había sido amargo por un toque en la 1006, que nos quedamos afuera. Sabíamos que teníamos un auto bueno. Pero bueno, son cosas de fin de semana, por suerte lo pudimos redondear ahora, así que bueno, contento. Sí, una carrera que tuvo bastante Pace Car también, ¿no? Un par de Pace Car con un par de vueltas, se habrá hecho bastante larga la carrera igual. Sí, la verdad que sí, hubieron dos Pace Car, creo que fueron 4 vueltas con Pace Car,
por ahí me sirvió un poquito por el tema de la temperatura, que podría enfriar un poquito más. Pero sí, se hizo larga y bueno, podríamos haber ido un poquito más adelante si hubiéramos aprovechado esas 4 vueltas capaz. Pero bueno, contento igual y bueno, seguir trabajando. Seguro. De todas maneras, a ver, aprovechaste igual el pescar, porque en definitiva pudiste obtener ese puesto gracias a que te arrimaste a Mazorca. Sí, la verdad que sí, se me había escapado un poquito, pasa que con el tema de la temperatura lo venía cuidando y cuando se me alejó, bueno, después con el pescar nos pudimos volver a encontrar y bueno, veníamos atrás de él tratando de hacer las cosas bien, había aceite, nos pasamos largo 2 veces, la mayoría se pasó de largo las 2 veces. En la chacra. Sí, en la chacra. Zafamos que no se haya roto nada en el radiador o algo más, así que bueno, contento de eso. Y déjame mandar un saludo a todo el equipo, a los chicos que nos ayudan, a Garay, a mi viejo que me invitó, me arma el motor de mi 6, armamos todos nosotros. Contento con eso, a mi novia, a mi familia, a la gente que nos ayuda económicamente igual. Y bueno, a tratar de dar en mayo, tratar de hacer lo mismo. Disfrútalo. Dale, muchas gracias. Franco, carrera de invitados, sorprendiste. La verdad que una buena performance en clasificación y una carrera que estuvo más que entretenida. Sí, la verdad que una linda carrera, un fin de semana bastante positivo, logramos la pole y bueno, un segundo puesto. Dentro de todo, espero que le haya servido a Agustín, ya que la carrera titular tuvo un inconveniente y no pudo terminarla. Y bueno, la verdad que feliz porque lo disfruté, lo hicimos con amigos y la verdad que esto es el automovilismo que me gusta vivir. Y bueno, y también primero que nada agradecerle a la familia Orellana que confió en mí y me invitó. Esto es para ellos y también para el equipo de Alvarado, que la verdad que el auto es un caño. Seguro. Bueno, el pescar te cayó mal, ¿no? Porque en definitiva había sacado una buena ventaja y después lo supo aprovechar Jesús, ¿no? Sí, la verdad que relancé mal. Y bueno, aprovechó bien Leguizamón y la verdad que me pasó bien y bueno, después no lo pude seguir. Lo seguí cortito, pero la verdad que no tuve ninguna situación clara para pasarlo. Tuvimos ahí un toque, qué sé yo, pero bueno, la verdad que bien, dentro de todo muy bien. Sí, con autos parejos es muy difícil también, ¿no? Sí, la verdad que bueno, autos parejos, así sigue la carrera, muy entretenida. Y bueno, esto es para todo el equipo. ¿Te llama para venir a la categoría? Y la verdad que es una categoría que me gusta, tiene un lindo parque, es muy ¿cómo se llama? Muy competitiva y bueno, la verdad que cualquier categoría así te da ganas de correr. Seguro. ¿Hay posibilidades, no? Y no sé, la verdad que esta carrera hicimos lentejas, mirá, vendimos lentejas para poder estar invitados. También le agradezco a todos ellos que compraron y bueno, es para todos ellos esto. Bueno, disfrútalo y ojalá en definitiva mejore todo como para poder estar presente en una categoría competitiva, ¿no? Ojalá podamos estar presentes, así que nada, muchas gracias y un saludo para todos. Doble jornada, Jesús, 1600, bien. Hola, buenas noches casi. Sí, la verdad que las primeras vueltas sentí que tenía como para correr la Orellana, después se nos vino para atrás el chasis, él nos cansó el Messi y bueno, pues hicimos lo que pudimos, veníamos mucho de trompa, así que hay que seguir laburando, pero bien. Una carrera con un ritmo bárbaro igual. Sí, las primeras carreras veníamos vueltas rápidas, así que bien y hay que seguir laburando para poderlos correr a los chicos. ¿Falta mucho? No, falta un poquito de consistencia en el auto, pues las primeras vueltas fueron buenas, después la siguiente ya decayó, así que bueno, a seguir laburando para la consistencia del auto. Seguro, ¿a quién se lo dedicamos? A todo el equipo y es especial para mi hermana ahora que es el cumpleaños, así que para ella. Buenísimo, disfrútalo. Dale, muchas gracias. Jesús, otra vez, carrera de invitados, bien, te divertiste, me imagino, porque fue al margen de los pescar, estuvo entretenidísima. Hola, sí, otra vez de noche. Sí, estuvo muy entretenida, buenísima, el auto un misil, veníamos esperando, veníamos cuidando el auto, nos chocamos un par de veces en la largada que digo, uy, acá se va a complicar, eran buenos pilotos, así que era para cualquiera. De todas maneras, bueno, por ahí hubo rispideces igual. Sí, era para cualquiera, igual está difícil y bueno, el pescar no me gustaron mucho porque se enfría el auto, me enfrío yo, pero bueno, por suerte nos salió redondito y pudimos terminar en el primer puesto. Bueno, un domingo bien. Sí, la verdad que sí, muy contento por el doble podio para el equipo. ¿A quién se lo dedicamos? A todo el equipo y a mi viejo en especial que se labura todo y armó un misil. Disfrútalo. Dale, muchísimas gracias.
Muy bien, hasta aquí llegamos con esta edición de RPM y por supuesto le agradecemos su estancia en nuestra pantalla. Y claro que, como le dijimos al principio, tendremos en nuestro próximo programa las alternativas de la segunda fecha del karting. Y en esto, bueno, vamos a basar nuestro encuentro. Ya se viene la próxima fecha, la del mes de mayo, con lo cual obviamente se va a cerrar la primera parte del campeonato. Pero ese es otro tema que seguramente vamos a tener más adelante. Le agradecemos su estancia en la pantalla y le deseamos una muy buena semana. Gracias por todo.